El auriga, el carro y los caballos quedan sumergidos. Aquí tenemos, grabado literalmente en piedra, un relato visual de una historia bíblica que se remonta a los mismísimos tiempos de Moisés y el Éxodo. La actividad sísmica que posibilitó a los israelitas cruzar el mar habría provocado que el gas y el petróleo que abundan en esta zona se incendiaran. Lo que Moisés y los suyos debieron de ver, tal y como dice la Biblia, es una columna de humo de día y una columna de fuego de noche que los guiaba hacia el desierto. De modo que si hemos interpretado correctamente los indicios y no erramos acerca del lugar donde el mar se abrió, ya empiezan a cobrar sentido las distancias que nos proporciona la Biblia. Tal vez podamos incluso localizar el legendario monte Sinaí, donde, según las Escrituras, Dios se manifestó ante Moisés. Muchos arguirán que identificar el monte Sinaí equivaldría a corroborar el relato bíblico. Durante miles de años, los aventureros han tratado de dar con la esquiva montaña y siempre han acabado en un lugar erróneo. El monte Sinaí más conocido alberga un monasterio cristiano del siglo III. Se trata de una elevada montaña situada al sur de la península del Sinaí. Y aquí es a donde acuden en masa los turistas. El lugar solo tiene un problema. No reúne un solo criterio bíblico. Queda muy a trasmano de las principales rutas que atraviesan la península. No está nada cerca de Israel, a donde se dirigían los israelitas. No existe un solo llano donde pudieran acampar cientos de miles de israelitas. Y dado que el terreno es granítico, apenas si hay vegetación para alimentar a los rebaños, ni agua para las personas. Con que, ¿dónde está la montaña de Dios? Al seguir a Moisés por el desierto, solo pudieron seguir una de las 4 rutas principales. La septentrional, la meridional o alguna de las 2 centrales. La Biblia dice expresamente que no fue la ruta del norte. La orografía descarta la del sur, dejándonos solo las 2 centrales, que confluyen para formar un solo camino que conduce a la tierra de promisión. Es el único itinerario posible, ya que al sur de la ruta hay unas montañas peligrosas y al norte hay una zona desértica con dunas. Se trata de un antiguo camino con sistemas hidráulicos que lo jalonan. Así que tuvo que ser la ruta por la que Moisés huyó de Egipto. Y es la senda que debió de volver a tomar finalmente para conducir a los israelitas al monte Sinaí, donde se produciría la revelación. La Biblia nos brinda 3 coordenadas para situar el monte Sinaí. Primera, según el itinerario bíblico, el monte Sinaí se encuentra a 14 jornadas de marcha de un lugar llamado Elim. Elim hoy puede identificarse fácilmente con un lugar situado al sur del lago El Balaj, que hoy se llama los manantiales de Moisés. Si una muchedumbre no puede avanzar más de 15 kilómetros diarios, podemos trazar un arco que nos adentre 210 kilómetros en el desierto. Esto nos da nuestra primera coordenada. El Éxodo, en su capítulo 3, versículos 1 y 2, dice que Dios se manifestó ante Moisés en forma de zarza ardiendo.
en el monte Sinaí. En aquellos momentos, Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián. Por consiguiente, el monte Sinaí tiene que encontrarse en la zona de pastos de los madianitas. El problema es que los madianitas vivían en Arabia Saudí, no en la península del Sinaí, salvo en un lugar llamado Timna. Aquí, los arqueólogos han hallado restos de ganado madianita e incluso grabados madianitas. Si Moisés estaba apacentando un rebaño madianita en el Sinaí, este es el único lugar donde pudo acampar. Y, teniendo en cuenta las prácticas pastoriles de la región, el monte Sinaí no puede estar a más de 45 kilómetros de Timna. Esto nos ofrece nuestra segunda coordenada. La última coordenada bíblica para dar con el monte Sinaí aparece en el Deuteronomio, capítulo 1, versículo 2. En él se dice que la montaña de Dios está a 11 jornadas de un lugar llamado Kadesh Barnea. Actualmente, casi todos los arqueólogos identifican el Kadesh Barnea bíblico con el oasis de Tel el Kudeirat, sito en la región septentrional del centro de la península del Sinaí. Usando como antes los 15 kilómetros por jornada como medida, ya podemos trazar nuestro último arco en el desierto, 165 kilómetros desde Kadesh Barnea, lo que nos deja un área muy pequeña que concuerda con todas las coordenadas bíblicas. No obstante, pese a su reducido tamaño, en ella hay muchas montañas. Pero hay una pista que podría ayudarnos a precisar de qué pico se trata. El libro del Éxodo llama al monte Sinaí montaña sagrada. Y las montañas sagradas del desierto se caracterizan por sus santuarios rocosos al aire libre. What are those? They look like little excavation. That's amazing. En esta zona, solo existe una montaña rodeada de santuarios. Hoy en día, ese monte se llama Jebel Hashem el Tarif. Very distinct, that second peak, okay? Right there. Aunque toda esta área se encuentra en plena zona militar, logramos entrar. Esta montaña reúne perfectamente todos los requisitos del monte Sinaí. Está rodeada por un gran altiplano que podría haber acogido a varios centenares de miles de israelitas. Es fácilmente accesible. Está situada literalmente junto a la carretera que atraviesa el Sinaí, que sigue el recorrido de la antigua ruta. La montaña no es muy elevada. Tan solo se alza 200 metros sobre el nivel de la altiplanicie, aunque destaca mucho. Se puede divisar desde lejos y lo que la hace única es que está rodeada por la mayor concentración conocida de santuarios al aire libre que hay en el desierto. Si no nos equivocamos, hará unos 3.500 años, Moisés subió a esta montaña y recibió los 10 mandamientos en su cumbre. Pero no se nos permite aproximarnos más. Nuestro equipo de cámara profesional desentona enormemente en una zona militar. El ejército egipcio nos prohíbe continuar. No podemos subir a la montaña para confirmar nuestra teoría de que este es el Sinaí. Pero regresamos sin equipo de filmación y pertrechados únicamente con una pequeña cámara. Pudimos ascender hasta la cima, en busca de pruebas de que esta es la montaña donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. Pero ¿qué habría que encontrar para demostrar que se trata del monte Sinaí?
Según la Biblia, el monte Sinaí reúne unas características únicas. Si esta es la montaña, debería tener una gran hendidura, un podio natural desde el que Moisés pudiera dirigirse a su pueblo. Como en todas las montañas sagradas, debería haber tumbas de santones en su cumbre, y también indicios de un manantial de agua potable en lo alto del monte, un rasgo sumamente raro que, según la Biblia, distingue al Sinaí del resto de las montañas del desierto.